de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, Carla Gaudensi. Buen día, Eduardo Espeche la saluda desde Santiago del Estero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos y bueno, el motivo es para hablar de estos tiempos con tantas turbulencias, ¿no? Para los trabajadores de prensa, para los medios públicos. Así que nos imaginamos FATPREN movilizada y activa en estos días. Sí, la verdad que bueno, la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa hace bastantes años que viene siendo bastante complicada, digamos. Uh-huh. Tenemos una situación muy compleja, ya sea en los medios privados en particular, y bueno, en esta etapa en los medios públicos que tuvimos que tener estos años para tratar de reconstruir un poco de lo que nos habían dejado los 4 años de destrucción del macrismo, y estábamos en ese proceso de reconstrucción, de rearmado de esos medios públicos, y hoy el nuevo presidente electo, apenas asumido, empezó a generar una situación de muchísima incertidumbre, de muchísimo malestar para quienes trabajamos en los medios públicos. Digamos, hablando de posibles intentos de cerrar o de privatizar los medios públicos, algo que nosotros queremos transmitir, que eso ya se han intentado en otros momentos de la historia y los trabajadores y trabajadoras lo hemos defendido, no solamente por una cuestión de que uno defiende su fuente de trabajo, su sustento, ¿no? el de uno y el de sus familias, uh-huh, sino que también defendemos la soberanía informativa, lo que implican los medios públicos. Creo que las distintas administraciones que intentaron cualquier tipo de cierre o ajuste en los medios públicos no lograron entender la importancia estratégica en la comunicación que tienen y que además son vitales en todos los países del mundo. Todos los países tienen medios públicos, sí, y lo más importante es que tengan una pluralidad de voces, que sean federales, y eso es lo que tenemos en nuestro país. Claro, el intento más serio o más grave, ¿no? Fue el del menemismo, digamos, con un avance precisamente sobre los medios públicos, intención de privatizar lo que era la vieja ATC, uh-huh, y un vaciamiento, ¿no? de la cadena, en el caso de Radio Nacional, bueno, de los medios públicos en general, ¿no? Pero en general... Sí, hubo un intento, sí, en el menemismo de privatización, de, como vos decías, de lo que era TC, también de la agencia pública Tela, uh-huh, y demás. Después hubo algunos intentos con grandes retiros voluntarios y intentos de achique y también de liquidación en la época de la Alianza, por lo menos en la agencia pública eso ocurrió, y también hubo algunos intentos similares en el resto de los medios públicos, y bueno, y después fue lo que sucedió en la época de Macri con Hernán Lombardi a la cabeza, ¿no? Claro, con 21 despidos, reducción de presupuesto, congelamiento de sueldos, bueno... Sí, tuvimos paritaria cero durante 2 años, uh-huh, en todos los medios públicos. Tuvimos 357 despidos en la agencia Tela. Claro. Más todos los despidos que se dieron en Radio Nacional a principios de 2018. Y como decía también, reducción brutal de los salarios. Bien. Bueno, en tu caso, aclaramos, sos trabajadora de Telam, has conocido de primera mano este proceso, ¿no? Soy trabajadora de la agencia pública, sí, y lo hemos conocido, y como dije, hemos, digamos, enfrentado esa política de intento de vaciamiento y de intento de cierre de la agencia pública, y pudimos demostrar en ese momento, y tuvimos un gran acompañamiento de la sociedad que conoce los medios públicos, porque tal vez hay una concepción de algunos dirigentes que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y lo digo yo siendo de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, pero la importancia que tienen tanto la radio pública, que está en distintos puntos del país que no llegan otras radios privadas, o la agencia pública de noticias que da voz a ciertos sectores
en los distintos puntos del país, o como tenemos también en la agencia, tenemos boletines que nutren distintas radios cooperativas, comunitarias, de distintos territorios. Sí. Y la televisión pública, por ejemplo, que se hayan podido ver todas las transmisiones de los partidos de la selección nacional, que lo hayan podido ver de manera gratuita todos los ciudadanos de nuestro país, así como la voz de un montón de sectores que no se ven en otros medios. O sea, se genera una agenda distinta, mucho más plural, y que tiene ese sentido, porque hay que garantizar ese derecho humano que tiene la sociedad de tener pluralidad y de poder estar informado de manera gratuita, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, y hay muchos medios de Capital Federal, de Cava, digo, que grandes medios, hablando de grandes corporaciones que usufructúan esa información de Telam, ¿no? Desde lugares que no cubren, noticias que no cubren, y ahora con hipocresía han salido a atacar precisamente a los medios públicos. ¿Qué opinas de este embate, ¿no? Atacándonos de millonarios, de privilegiados, una serie de mentiras? Sí. Bueno, las mentiras que se han dicho son claramente contrarrestables por nosotros, porque, por ejemplo, durante todos estos años, con respecto a Radio Nacional, hemos dicho que los salarios de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no alcanzaba a cubrir la canasta básica, con lo cual no hay peor mentira que la que circuló como fake news de algunos de esos medios. Una cosa más, los medios públicos surgieron y se crearon para contrarrestar el poder que tenían los medios privados en el país, para tener una voz diferente. Y yo lo que creo es que hay algunos que les gusta, o mejor dicho, que están tan en contra de sus propias condiciones como trabajadores, que a veces hacen más de lo que les deben pedir. Claro. Pero eso no sorprende, no es la primera vez que pasa. Lo raro es que muchos de ellos, o algunos de ellos, sí pasaron por los medios públicos, claro, y conocen la calidad de los profesionales que hay ahí. Sí. Entonces, la verdad que no nos podemos sorprender, sino que lo que realmente saludamos y felicitamos es que hay un montón de colegas de otros que trabajan en medios privados que salieron a decir. Lo que pasa que, claro, contrarrestar el poder de amplificación que tienen los medios privados contra compañeros que lo hacen como trabajadores en sus cuentas, diciendo: si hoy no existen los medios públicos, estas noticias no podrían salir a la luz. Yo todos los días levanto noticias de Telam. Por ejemplo, después del partido de Argentina-Brasil, las 5 tapas que salieron en los medios más importantes fueron con fotos que tomaron los fotoreporteros de la agencia Telam. Sí, entonces, me parece que realmente, incluso en la situación en la que está nuestra actividad, creo que es hasta mucho más descabellado lo que hacen, porque nuestra situación en los medios de comunicación es de una precariedad total, y tirarse contra otros trabajadores y trabajadoras que es su fuente de trabajo y que con eso sostienen a sus familias, me parece que no corresponde. Por lo menos nosotros no lo haríamos estando en las antípodas del pensamiento de quienes lo están haciendo, ¿no? Así es. Bueno, Carla Gaudensi, te agradecemos por esta charla con Nacional Santiago del Estero. Les agradezco mucho a ustedes, que tengan un gran día. Gracias, igualmente. Bueno, era la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN. Hace muy pocas horas estuvo reunida con la secretaria adjunta del Círculo de la Prensa de Santiago del Estero. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo para seguir hablando sobre eso, pero